El santo del día, Santa María Josefa Rosello, fundadora. Esta activísima mujer tuvo el consuelo de que al morir ya había fundado 66 conventos de su comunidad. Es la fundadora de las Hermanas de la Misericordia. En un retrato que le fue tomado, la santa aparece con un rostro firmemente perfilado y lleno de energía, sereno y con la alegría de quien espera conseguir nuevos triunfos. María Josefa nació en 1811 en Avisola, Italia, de familia pobre. Cuando todavía era muy jovencita, su papá la llamaba la pequeña capitana, porque demostraba tener cualidades de líder y ejercía mucha influencia entre sus compañeras. Su primer acto público. Un día todas las personas mayores del pueblo dispusieron irse en peregrinación a visitar un santuario de la Virgen en otra población. Cuando ya los mayores se habían marchado, María Josefa organizó a las niñas de la población y con ellas se fue cantando y rezando en peregrinación al templo del pueblo. Un joven subió a la torre e hizo repicar las campanas, y así también los menores tuvieron su fiesta religiosa. Pequeña enfermera. Un par de esposos muy ricos sufrían porque el marido estaba paralizado y no tenía quien le hiciera de enfermera. Averiguaron qué mujer había de absoluta confianza y le recomendaron a Josefa, y ella atendió con el más esmerado cariño al pobre paralítico durante 8 años. Los esposos, en pago de tantas bondades, dispusieron a ser la heredera de sus cuantiosos bienes, pero la joven les dijo que solamente había hecho por amor de Dios y no les recibió nada. En vez de ermitaña educadora, nuestra joven sentía un gran deseo de dedicarse a llevar una vida de soledad y oración, pero su confesor le dijo que eso no era lo mejor para su temperamento emprendedor. Entonces, al saber que el señor obispo de Savona estaba aterrado al ver que había tantas niñas abandonadas por las calles sin quien las educara, se le presentó para ofrecerle su servicio. Al prelado le pareció muy buena su oferta y la encargó de conseguir otras jóvenes que quisieran dedicarse a la educación de niñas abandonadas. Y así, en 1837, con ella y varias de sus amigas, quedó fundada la Congregación de Nuestra Señora de la Merced o de la Misericordia, con el fin de atender a las jóvenes más pobres. Principios humildes, con unos muebles viejos, una casona casi en ruina, 4 colchones de paja extendidos en el suelo, unas libras de papa, un crucifijo y un cuadro de la Santísima Virgen, empezaron su nueva comunidad. Y Dios la bendijo tanto que ya en vida de la fundadora se fundaron 66 casas de la comunidad. Sus biógrafos dicen que María Josefa no hizo milagros de curaciones, pero que obtuvo de Dios el milagro de que su congregación se multiplicara de manera admirable. Cada vez que tenía unos centavos sobrantes en una casa, ya pensaba en fundar otra para la gente más pobre. La esposa del paralítico, al cual ella había atendido con tanta caridad cuando era joven, le dejó al morir toda su grande herencia y con eso pudo pagar terribles deudas que tenía y fundar nuevas casas. La madre Josefa tenía una confianza total en la divina providencia, o sea, en el amor generoso con el que Dios cuida de nosotros, y aún en las circunstancias más difíciles, no dudaba de que Dios iba a intervenir para ayudarla, y así sucedía. En su escritorio tenía una calavera para recordar continuamente en qué terminan las bellezas y vanidades del mundo. Durante 40 años fue superiora general, pero aún teniendo tan alto cargo, en cada casa donde llegaba se dedicaba a ayudar en los oficios más humildes: lavar, barrer, cocinar, atender a los enfermos más repugnantes, etc. Ante tantos trabajos y afanes, se enfermó gravemente. El obispo se dio cuenta de qué se trataba. Era de cansancio y de exceso de trabajo. La envió a descansar varias semanas y volvió llena de salud y de energía
para seguir trabajando por el reino de Dios. Los misioneros encontraban muchas niñas abandonadas y en grave peligro y las llevaban a la madre Josefa, y ella, aún con grandes sacrificios y endeudándose hasta el extremo, las recibía gratuitamente para educarla. Misionera. Su gran deseo era el de poder enviar misioneras a lejanas tierras, y la ocasión se le presentó en 1875, cuando desde Buenos Aires, Argentina, le rogaron que enviara a sus religiosas a atender a las niñas abandonadas, y coincidió el envío de sus primeras misioneras con el primer grupo de misioneros salesianos que enviaba San Juan Bosco. Así que ellas en el barco recibieron la bendición y los consejos de este gran santo que estaba en ese día despidiendo a sus primeros misioneros salesianos. También en América, sus religiosas fueron fundando hospitales, casas de refugio y obras de beneficencia. Final doloroso. Sus últimos años padeció muy dolorosas enfermedades que la redujeron a casi total quietud, y le llegaron escrúpulos o falsos temores de que se iba a condenar. Era una pena más que le permitía a Dios para que se santificara más y más, pero venció estas tentaciones con su gran confianza en Dios y murió diciendo: amemos a Jesús. Lo único importante es amar a Dios y salvar el alma. El 7 de diciembre de 1880 pasó a la eternidad. En 1949 fue declarada santa. Que la divina providencia de Dios envíe a su santa iglesia muchas capitanas que, como María Josefa Rosello, se dediquen a llenar el mundo de obra de caridad. Gloria a Dios. Amén.